Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 2, hoy es lunes, estamos llevando la materia de Introducción a la Informática. El tema que estamos desarrollando es Sistema Operativo Windows. Los objetivos para esta clase son los siguientes: conocer los componentes del computador, aprender el uso correcto del sistema operativo Windows, conocer los elementos que integran el escritorio, visualizar las propiedades de los objetos de Windows, realizar una práctica colaborativa que permita idealizar el proyecto final. Entonces vamos a ir en torno a eso con nuestro objetivo jóvenes, ¿sí? Ahora compartiré los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Ya están los objetivos compartidos. Ahora, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. El día viernes ya iniciamos nuestra primera clase, así que ya marcamos nuestras primeras asistencias y también ya estamos acumulando nuestros primeros puntos extras o puntos por participación. Más que puntos extras, puntos por participación. Entonces ya tenemos algunos puntos. Luego, jóvenes, decirles lo siguiente, que ya les he mostrado los materiales, pero hoy vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que hemos visto el día viernes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ingresen a la plataforma virtual de la materia, van a poder encontrar un botón que generalmente está replegado de esta manera. Entonces usted, el botón de apertura, le hace un clic y luego va a ver los contenidos de los demás elementos u objetos. Posteriormente, jóvenes, va a poder ver el tema 1, el tema 2, todas las unidades, digamos, que estamos llevando durante el módulo. Al hacer un clic derecho y abrir en una nueva pestaña, va a ver su contenido, y al ver su contenido, todos los temas tienen los objetivos del tema, tienen los recursos de aprendizaje, como también tienen las actividades de aprendizaje, son jóvenes. Entonces la unidad 1, 2 y 4 tienen eso. Luego vamos a ver la parte de evaluaciones parciales. En evaluaciones parciales vamos a poder ver que hay una etiqueta que dice otras calificaciones. En esta parte es donde se envía las actividades atrasadas, jóvenes. Entonces, el estudiante que por algún motivo no han podido enviar su trabajo a tiempo, hace un clic derecho, abre una nueva pestaña, lee lo que le dice en esta parte, lo lee todo y luego añade un nuevo tema de debate, coloca el nombre de la actividad en el tema y escribe el texto por qué no ha podido enviar su trabajo a tiempo y luego lo publica en el blog. Entonces esa es la manera como nosotros enviamos las actividades atrasadas. Además de eso, hay un enlace que dice calificación de la participación del estudiante. En esta parte se califica la calificación que obtiene el estudiante por participar en clase. Entonces, por ejemplo, puede ser que algún alumno acumula aquí 150 puntos, él tiene ya el 100% de la nota y el resto a lo que le toque de acuerdo a una fórmula que se aplica, jóvenes. Entonces, eso también ya está sistematizado, está automatizado para que pueda, para que pueda, como le digo, para que pueda generar la nota. Bien, ¿qué más, jóvenes? Luego, bajando más abajo, tenemos los parciales. En esta parte se va a visualizar los parciales. El primer parcial teórico, el segundo parcial práctico, el primer parcial teórico, el primer parcial práctico, el segundo parcial teórico y el segundo parcial práctico. Más abajo tenemos lo que dicen finales y en finales se ve el envío, ¿no?, y la entrega del proyecto final, jóvenes. Bien. Entonces ahora vamos a ir a ver la etiqueta de más abajo que dice sesiones de videoconferencia. ¿Por qué? Porque ya le he estado publicando, jóvenes, la información que hemos grabado en la anterior clase. Desde aquí se pueden unir al grupo de WhatsApp en caso que pierda su celular o haya eliminado o se haya salido del grupo. Entonces viene y accede de vuelta. Luego me dice que hay un enlace, un URL que dice ver la clase virtual. Usted le hace un clic derecho y abre y va a poder entrar, jóvenes, a la lista de reproducción, al canal, ¿sí?, de las clases virtuales. De hecho, ya está publicado la primera clase, como le dije, para el día lunes. Espérenme, ya va a estar hecho esto porque obviamente estamos ahorita realizando otras actividades también académicas del anterior grupo todavía.
Entonces, si eso nos toma un poquito de tiempo, entonces ya está publicado, como les dije, miren. Ahora, también le publiqué dos enlaces más, uno de las clases virtuales de un módulo anterior del grupo PE. Entonces, este enlace, jóvenes, tiene todas las clases de ese grupo, mire, todita. Entonces, con esto usted puede ir adelantando, puede ir revisando, puede ir viendo qué ejemplos hicieron en esa clase. Lo cierto es que los ejemplos son muy similares, o por no decirle casi iguales, porque se maneja el mismo material. Y aquí tenemos el otro también, enlace, que también está organizado. De esta manera es como se van a ver, jóvenes, todos sus envíos, todos los envíos que se están haciendo respecto a la grabación de las clases virtuales. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta tienen? ¿Aló? Pregunto. Consulta. ¿Algo que haya aclarar? Bien, en vista que no hay más consultas, entonces, jóvenes, vamos a entrar al tema número 1. En el tema 1 de Windows, jóvenes, tenemos los siguientes recursos. Me muestra los objetivos de este tema, que habla sobre aprender los conceptos generales del sistema operativo Windows. Y obviamente lo vamos a hacer porque vamos a desplegar todo ese contenido siguiendo esta guía de práctica. Entonces aquí también tenemos un resumen de los objetivos de Windows. ¿Qué vamos a aprender en Windows? Vamos a aprender sobre hardware de computadora, sobre software de computadora, los conceptos. Les voy a pasar unos materiales. Aprenderemos sobre el entorno de trabajo de Windows, las propiedades de los elementos y objetos de Windows, el uso del explorador de archivos, el uso del bloc de notas, el uso de Paint, el uso de la papelera de reciclaje, el uso de la calculadora, el uso de la herramienta de recortes, el uso de las tablas de caracteres ASCII, el uso de mapa de caracteres, el uso de WordPad, administrador de tareas, el asistente Cortana, el uso del panel de control, y obviamente con eso terminaríamos la parte de Windows, jóvenes, ¿sí? Y todo eso gracias a los materiales y a las prácticas que vamos a ir haciendo durante la clase, jóvenes. Luego, jóvenes, aquí se encuentra un enlace que dice apuntes de la clase de Windows. Usted hace un clic derecho, lo abre y le va a mostrar un documento. Un documento con el contenido, jóvenes, del material. Y obviamente este material continuamente se van mejorando. Así que una vez que haya alguna mejora, algo, yo se lo voy a ir publicando, jóvenes, ¿sí? Voy a ir publicando los materiales. Bien. Luego, jóvenes, vamos a realizar una actividad también que tiene que ver con lo que es la práctica de trabajo colaborativo, que luego voy a activarlo una vez que tengamos esa actividad. Bien, jóvenes, entonces dicho eso, les pido de que nos alistemos ahora para empezar a trabajar ya nomás con el sistema operativo Windows. Bueno, antes de nada me gustaría que veamos, jóvenes, cómo está yendo el ingreso de los estudiantes a la plataforma virtual. ¿Por qué? Porque tengo entendido que algunos estudiantes no están pudiendo ingresar a la plataforma virtual, por lo menos a veces, digamos, no ingresan por algún motivo, como el caso de Rachel Chávez, nunca ha ingresado, dice. Joel Hernán Cuellar Padilla tampoco, Cuellar Vicente tampoco, a Gallardo Ayupe también, Mariela Hernani, nada. ¿Quién más no ha ingresado? Tenemos a Montero Mileta, tampoco no ha podido ingresar hasta ahorita. Tenemos a Paco Lima y obviamente hay muchos más todavía. Paco Lima, vamos a revisar esos, jóvenes, porque necesitamos que ustedes puedan ingresar ya nomás a la plataforma virtual. Entonces aquí teníamos Paco Lima, después otro que no ha ingresado nunca es nuestro amigo Zurita Castillo. Mire, después el resto han entrado hace 2 días, hace 27 minutos, hace 5 minutos, hace 2 días, dice, ¿no? Y otros 2 minutos, 3 horas, dice, ¿no? Y bueno, en función de eso, buena cantidad ya han ingresado. Los que no han podido ingresar, jóvenes, a la plataforma virtual, necesariamente tienen que enviar un correo, jóvenes, para que les atiendan, ¿sí? Esa es la secuencia. Y obviamente, después de unos cuantos horas,
Y a veces rápido, jóvenes, es que ellos se van a poner en contacto con usted para poderle ayudar. Es que cuanto más claro sea la especificación del problema que tiene, de la dificultad que tiene para acceder a la plataforma virtual, mucho mejor, jóvenes. Entonces les paso también de vuelta el material para que pueda enviar su correo. Así que ya lo tiene el material también. Bien, jóvenes, ahora vámonos a nuestra unidad, a la unidad número 1, tema 1, ¿sí? Bien, un ratito vamos a revisar esto. Venimos y dice que tenemos esto aquí, ¿no? Bien, vamos a ocultar esto aquí. Lo vamos a ocupar porque vamos a hacer una sola actividad para la idealización de la práctica de trabajo colaborativo, ¿sí? De hecho, vamos a abrir en otra pestaña para poder ver. Bien. Entonces, jóvenes, continuaremos. ¿Qué es lo que hemos hecho en la anterior clase? La anterior clase, jóvenes, vimos esta parte de lo que decía términos y definiciones de la computación, ¿sí? Términos y definiciones de la computación. Y obviamente muchos de los estudiantes ya han publicado sus términos y definiciones, otros tal vez no. Entonces, como podemos ver, alguien ya habló sobre algoritmo, como el caso de Mireia Alejandra Medina Méndez, y ya se le ha calificado porque si hago un clic aquí, seguramente veo de que tiene 60 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos otra compañera, pero esta no se ha calificado todavía, que es Alu. Tiene el concepto, tiene la referencia bibliográfica, pero no vemos el archivo. Por lo tanto, tendría 40 puntos, ¿sí? No vemos el archivo, porque hemos dicho que tiene que enviar un archivo. Y obviamente eso es lo que estamos calificando en esta parte de aquí, ¿sí? Aquí vemos Moreno y Barra, ¿no? Entonces vengo donde dice Moreno y Barra y coloco los 40 puntos, ¿correcto? De esa manera es como vamos a calificar, ¿sí? Disculpe, el último enlace era mi documento, pero no sé por qué no lo pude poner. Es que no la debía arrastrar, pues. No. Tiene que arrastrarlo. Con un enlace. No, es que tiene que arrastrarlo a la carpeta. ¿Ya? Por eso le explicamos cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Porque si no, lo más probable es que no funcione. ¿Listo? Bien. Entonces, sí, tienen que tener un poco de cuidado cuando vayan a publicar, jóvenes, información. Por eso es que yo me encargo de crear en ustedes, jóvenes, una mentalidad distinta de lo que se llama la gestión de las tecnologías para productividad. Entonces yo les enseño las técnicas, cómo es que se comparte, cómo se envía información. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede enviar ni siquiera, jóvenes, un archivo por, qué sé yo, por compartir por redes sociales, no lo puede enviar por email, no lo puede enviar ni por WhatsApp, no lo puede enviar ni por ningún lugar, y menos todavía trabajar de forma colaborativa. Y van a ver que hoy día vamos a probar ese detalle, porque vamos a hacer hoy un trabajo colaborativo y todos vamos a editar un solo documento, y van a ver que hay gente que no sabe, no puede trabajar con lo borra los textos, hace otra cosa que no debe hacer, y obviamente eso perjudica la productividad del equipo. Y es necesario, o sea, que aclarar esos detalles para que usted desde ahorita se mentalice a hacer bien las cosas, porque trabajar de forma colaborativa como hoy lo estamos haciendo en este momento todavía de pandemia, entonces es algo tan normal pero tan complejo de hacer por muchos prejuicios, ¿no? Y muchos detalles personales que tenemos, jóvenes. Entonces necesitamos vencer esos detalles. Bien, a ver, veamos, entonces ya hemos calificado esto. Vamos a ver, por aquí tenemos Buffer, y Buffer también ya está calificado. Computación cognitiva ya está. CPU dice, ¿no? También Firewall y está calificado. Vemos que Hardware está calificado. Información de RAM, no es información, es RAM, nomás tiene que ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque información de RAM no es un concepto, es RAM, puede ser concepto. Erika Rodríguez nos ha escrito que es la memoria RAM, pero nada más, ¿sí? Entonces, falta los enlaces, falta el otro, entonces tiene 20 puntos nomás.
Bien, guardamos ese comentario. Entonces, Rodríguez Campo, buscamos por aquí, Rodríguez Campo, por ahí debe estar. Rodríguez Campo, Erika, 20 puntitos. Lo registramos, jóvenes. Ahora vamos a decirle al compañero que se agregue ya nomás. Bien, y seguimos, compañeros, seguimos. Entonces dice, de vuelta hay otro, mire, memoria RAM, de vuelta, habiendo tantos conceptos, pero por algún motivo siempre, ¿no? Ya está otra memoria RAM, y le dijimos, no más memoria RAM, por favor, ¿para qué más, no? Pero sigue, ¿no? Con la memoria RAM, y le decimos, no más memoria RAM, y de vuelta la otra compañera dice memoria RAM, ¿no? Ahora nos dice sistema operativo, ¿no? Está calificado, software había hecho Weimar, ¿no? Tarjeta madre, nos colocaste una imagen, ¿no? Grandecita, ¿no? Bien, pero no está calificado. A ver, vamos a leer tarjeta madre, que dice, es la placa base o motherboard, es una tarjeta de circuito impresa, dicen, ¿no? Está en la referencia. Este sería el archivo, jóvenes, porque cuando uno adjunta una imagen se muestra. Entonces el compañero tiene 60 puntos porque tiene todos los elementos que estamos pidiendo para poder calificar. ¿Quién es el compañero o la compañera? A ver, dice Andia Cabrera. Andia Cabrera. Por aquí está. Andia. ¿Dónde estará? ¿Será que es nueva? A ver, volveré a revisar. Buenas, es mi primera clase, la verdad. Ah, ya. Entonces hágame un favor, señorita, publíqueme por aquí, por el mensaje, por aquí. Los que son nuevos, los que son su primera clase, escríbame por aquí en mayúscula su apellido y apellidos, vamos a colocar nombres y registro. ¿Estamos de acuerdo? Seguido, así, con mayúscula, en ese orden, por favor, para que yo rápidamente lo meta en la lista y obviamente tenga donde registrar su participación. ¿Está bien? Y luego ya está ahí. Montero Mileta, Dali, es nuevo, Montero, no está en la lista. Buenas tardes, licenciada, es mi primera clase. Ya también, entonces porque por ahí vi un Montera, Dali Evelyn, ¿correcto? Sí. Ya, está ahí en la lista, no es necesario enviarlo, pero está bien. Andia Cabrera ya me envió, Andia, necesito registrar eso. Andia Cabrera, ¿no? Ya. Andia Cabrera, entonces, ¿qué es lo que yo hago, jóvenes? Cuando no está en la lista me voy y le pego ahí su registro, su nombre, listo, y coloco allí el registro, le coloco de color rojito porque no está todavía, no he confirmado todavía su nombre en la lista, y le coloco, era 60 puntos, ¿no? Entonces colocamos su puntaje de lo que se ha ganado por hacer la publicación del material. Bien, después de eso, virus informático ya está calificado, Windows también está calificado, y con estos jóvenes, como pueden ver, estoy mostrándoles cómo es que le califico las actividades. Les cuento lo siguiente, que normalmente, jóvenes, por comodidad es que yo califico al finalizar el módulo casi todas las actividades, no lo califico casi durante el periodo. A lo mucho lo que hago es decirle no envío todo lo que no enviaron una actividad, y tiene que enviarlo como actividad, digamos, atrasada. Eso sí le digo. ¿Por qué? Porque si me pusiera a calificar todos los días, porque un día va a mandar el uno, el otro día manda el otro, es muy complicado de calificar. Entonces, para hacer de una sola vez, generalmente lo hago ya al final o finalizando el módulo, pero obviamente las fechas se cumplen en la fecha que decimos. ¿Por qué? Porque nosotros planificamos esa fecha, nosotros establecemos esa fecha, nos ponemos de acuerdo, o por lo menos yo les sugiero, jóvenes, las fechas en las que vamos a presentar algunos trabajos, ¿sí? Eso para que pueda tomarlo en cuenta, por favor, porque a veces dicen, no lo va a calificar, entonces mentira. ¿Por qué? Porque usted por la misma plataforma va a saber su nota final. Hernán dice, ¿no? A ver, Hernán. Sí, no está Hernán. ¿Ya? Bien, entonces, jóvenes, ya tenemos dos compañeros nuevos, y obviamente estos dos compañeros nuevos seguramente están sin equipo de trabajo, ¿sí? Sin equipo de trabajo. Ahora, jóvenes, ya hemos revisado lo que son los envíos. Ahora vamos a ver este tema de los equipos de trabajo, porque necesitamos tener equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos al grupo Andrómeda, ¿sí? Con sus integrantes, grupo Andrómeda. Ahí está el grupo Andrómeda.
Luego viene el grupo Incógnitos, con sus integrantes, ya se los publiqué también. El grupo Wortal. Tenemos el grupo Chuturbices, ¿sí? El grupo Boca Juniors, Boca Juniors, ¿no? Me eché ese nombre, ¿no? Ya, Boca Juniors, ¿sí? Ahora tenemos estos compañeros sin equipo de trabajo, así que yo le digo, Cuellar Padilla, ¿se encuentra? ¿Aló? ¿Se encuentra Cuellar Padilla? Cuellar Vicente Leonardo, Flores Ayala, Montero Mileta. Presente. Ya, usted va a ser el equipo 5, niñas, ¿ya? Así que ya tiene yo un equipo. Ahora vamos a hacer el equipo 6. Paco Lima, Carla, ¿está? Presente. Ya, usted va a ser equipo 6. Ceballos Melgar, Damaris. Ceballos Torrico, Juan Andrés. Presente, Lisa. Ya, usted va a ser Ceballos Torrico, Juan Andrés, equipo 6. Ahora, Sí. Zurita Castillo, John Henry. Zurita Castillo. Ya. Andia Cabrera, Gavin, sería 6. Hernán Chihuahua sería equipo 6 también. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro procedimiento de cómo ordenamos nuestros datos. Y aquí ya tenemos a los equipos conforme a lo que hemos definido. Mire, bonito, ¿no? Bien bonito el equipo. Ya tenemos el equipo 5 y tenemos también por aquí al equipo 6. Entonces, nuestros compañeros, Cuellar Padilla, Cuellar Vicente, Flores Ayala, Ceballos Melgar y Zurita Castillo están sin equipo, por eso están aquí de color rojito. Ahora necesito que el equipo 6, Andia Hernán, Paco Lima y Ceballos, jóvenes, se coloquen un nombre. Entonces publican 6, colocan un nombre. Un nombre de una sola palabra. Le dije de una sola palabra y algunos me mandaron 2 palabras, ¿no? Y lo más grave del otro grupo me mandaron de 3 palabras y todavía con símbolo más está bien. No, se pasaron, compañeros. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, así es la vida. ¿Puedo consultar una pregunta? Disculpe. ¿Puedo consultar? Ya. Pasa que yo tengo un grupo de amigas que ya venimos pasando todas las materias juntas. Y pues tuve problemas ayer, por eso recién hoy es mi primera clase. Fui a la universidad porque no me aparecía. A no ser, o sea, no, los equipos son de 4. 4. A no ser que uno de los compañeros del equipo quiera cambiarse de equipo, ¿me entiende? Y usted entraría. No sé si se podría. Ya, no se propóngale usted. Ya. ¿Cuál es el equipo? Dígame. Ahorita hacemos. Flavia Moreno. No, ¿cuál es el equipo? Andrómeda, Incógnito, World, ¿cuál? Chuturubices. Los Chuturubices, ya. Mire, fíjate, aquí tenemos a los siguientes compañeros. Illanes, Mérida, Moreno, Rodríguez. ¿Alguien quiere irse al equipo 6? ¿Usted cómo se llama, señorita? Andia Cabrera. Ya. Entonces, esta compañera, ya. Bien. ¿Alguien del equipo Chuturubices quiere irse al equipo 6? Tal vez. No sé, pregunto. Porque tenemos a Illanes, Mérida, Moreno y Rodríguez. Bueno, nadie dice nada. Creo que vamos a tener nomás que trabajar así, pues, porque no hay otra opción, porque esto ya lo hemos hecho, pues. Y ese es el detalle. Ok, está bien, licenciado, gracias. Ya, entonces, pero como quien dice, ya hemos hecho el intento, ¿sí? De que sí es posible. Entonces, lo único que yo le pido, jóvenes, que trabajen de forma colaborativa. El éxito de poder cumplir con todas las actividades, poder presentar el proyecto final y que el proyecto final salga bien como para que se saque 100, porque yo sí le coloco 100, si lo hace muy bien, es, jóvenes, de que trabaje de forma colaborativa. Y van a darse cuenta de que cuesta trabajar de forma colaborativa, compañeros, cuesta, ¿sí? Es una habilidad que hay que desarrollar, como dicen, la resiliencia, en el adaptarse, ¿no? Y nos cuesta adaptarnos a todos, a mí, a usted y a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos ya esquemas bien armados en nuestro cerebro que hacen que sea un poquito complicado esa labor. Bien, jóvenes, entonces necesito el nombre para el equipo 6, lo estoy esperando, jóvenes, ¿sí?
Equipo 6, nombre, por favor, colóquense un nombre de una palabra. Nada más, no les coloque 3, 4, 5 palabras. No me coloque símbolos especiales como el otro grupo que ya les conté. Vamos, equipo 6, coloque un nombre, por favor, de una vez, jóvenes. Equipo 6. Pregunto de vuelta, ¿están los Andia, está Hernani, está Paco, está Ceballos? Por favor, necesitamos un nombre para los equipos, para sortear. Listen, ¿hay alguna temática para poner los nombres o es arbitrario? No, no, usted simplemente coloca un nombre que esté vinculado con el nombre de su futura empresa. Pero no coloque un nombre que ya existe, porque la idea es colocarse un nombre, digamos, ¿no? Que le represente en cierta manera a ustedes, ¿no? Como ser Boca Junior, ¿no? Chuturubice, ¿no? Vamos, jóvenes, de una vez un nombre necesito. Aló. Jóvenes, necesitamos para seguir avanzando un nombre. Entonces, por el momento se llaman sin nombre. Bien. Entonces, jóvenes, continuamos. Ahora, jóvenes, ya que hemos visto esto, vamos a continuar pues con el avance de la materia, ¿sí? Vamos a continuar con el avance de la materia. Y para eso nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos que aprender. Tenemos que conocer sobre los componentes del computador, dice. Entonces vamos a hacer eso. Y obviamente también nuestro plan de clases está así. Entonces cerramos esto porque ya no lo necesitamos y trabajamos de esta manera. Ahora, ¿dónde estamos? Bien, joven. Vamos ahora a nuestra carpeta de Windows. Este es uno de los materiales que vamos a ver. Esto también. Después les comparto. Así que tenemos todo listo y vamos a nuestra bibliografía. Y abrimos este material. Y abrimos este otro material. Bien. Entonces, jóvenes, nada, todavía no tiene nombre el equipo 6, jóvenes, estoy esperándoles. Sigo esperando. ¿Puede ser Chiquitanos, Lisa? Disculpe. ¿Chiquitanos? Colóquele un nombre de una vez, compañera, ¿no? De una vez, por favor, estamos esperando. Mire, 10 minutos ya estamos esperando. Y yo sigo esperando. Bien, jóvenes, entonces, ahora vamos a hablar sobre ese primer tema. ¿Cómo es que se logró lo que hoy conocemos como la computación, como la computabilidad? ¿Cómo es que nació la ciencia de la computación? ¿Cuál fue el desarrollo que ha seguido durante el transcurso de los siglos? Entonces, jóvenes, podemos decir lo siguiente, que desde los inicios el hombre, desde sus inicios, jóvenes, ha tratado de poder realizar el cómputo, ha tratado de poder computar siempre. En un inicio, jóvenes, el ser humano utilizaba los dedos de las manos. Entonces los elementos de su cuerpo eran los elementos que le ayudaban a computar, a contar, a sumar y así sucesivamente. Luego, jóvenes, le faltó
se terminó la potencia computacional, o sea, no había con qué más computar, y entonces el hombre tuvo que acceder a los elementos de la naturaleza, a lo que le rodeaba. Y en eso encontró las piedritas, las conchas, las maderitas, ¿no? Las semillas y otras cosas más, para poder ir representando cuántos mamuts mató, ¿no? Cuántos tigres de sable mató, digamos, el tipo, ¿no? Cuántos hijos tenía, ¿no? Cuál era el total, digamos, de integrantes de su grupo de cacería y todo lo demás. Entonces, posteriormente, el hombre empezó ya a definir, jóvenes, unidades de medida, ¿no? A crear patrones, unidades físicas y todo. Y obviamente necesitó de la escritura también como herramienta de apoyo. Entonces, esa etapa, jóvenes, se describe en este material. Y una de las herramientas de cálculo más elementales es el ábaco. Y dicen que el ábaco, jóvenes, esa herramienta de cálculo existió, según indican, 3000 años antes de Jesucristo. Y una de las tablillas encontraron por el valle de Éufrates. Entonces muestra aquí uno de los diseños de esa tablilla. Inicialmente dicen que el ábaco probablemente se lo utilizaba haciendo los surcos sobre la arena, sobre la tierra, y colocando las cuentas para poder calcular. Eso es lo que comenta. Lo cierto es que el ábaco se convirtió en una herramienta de cálculo que lo utilizaron los romanos, los chinos y mucho más, y hasta el día de hoy nosotros seguimos ocupándolo. Entonces, se habla del ábaco como una de las primeras herramientas de cálculo. Posteriormente, jóvenes, apareció Leonardo da Vinci, hizo el diseño de una sumadora mecánica que podía sumar. Entonces, esa sumadora mecánica trabajaba con engranajes con una relación de 10:1. O sea que cuando un engranaje daba la 10ª vuelta, hacía girar en 1 grado al siguiente engranaje. Y aquí tenemos uno de los diseños de esa sumadora y su construcción en posterior años. ¿Por qué? Porque hasta donde se sabe, él no lo construyó, simplemente lo diseñó. Luego aparece William Shakespeare y construye un dispositivo llamado reloj calculante. Y el reloj calculante podía hacer sumas y restas. Y obviamente estos dispositivos eran dispositivos mecánicos, porque manipulaban engranajes, palancas, ¿no? Manijas y todo lo demás. Bien. Pero este reloj calculante fue destruido en un incendio, el original. Pero en la década de 1970 lograron construir una réplica siguiendo el diseño original. Y obviamente este que ven aquí es el diseño original. Luego, jóvenes, aparece Blaise Pascal, ¿sí? Y Blaise Pascal logra construir un dispositivo de cálculo al que le llamó Pascalina, que sumaba y restaba. Eso es lo que hacía este dispositivo. Este dispositivo se convirtió en un dispositivo comercial, por lo que hizo que Blaise Pascal le dieran el nombre del primer creador de una máquina de cálculo. Obviamente los otros también gritaron, ¿no? Se enojaron, pero la idea en esto, ¿quién hace público un conocimiento? ¿Quién pone en la mano de muchos, digamos, ¿no? La posibilidad de poder realizar o tener un dispositivo de cómputo? Entonces, eso hizo Blaise Pascal, y lo hizo, jóvenes, a sus 19 años. Mientras nosotros estamos pensando, jóvenes, saber el último paso, ¿no? Que hace, qué sé yo, algunos de los artistas, ¿no? O la interpretación de un canto, tal vez, ¿no? Él estaba construyendo máquinas, jóvenes. Por eso él era un genio, ¿me entiende? De la ciencia. Obviamente también hay otro tipo de genialidades, ¿no? Existe, jóvenes. Y bien lo dice uno de los autores, jóvenes, las múltiples, ¿no? Inteligencia. Bien, y aparece luego, jóvenes, más adelante viene Wolfram Wilhelm von Leibniz, y este señor crea la calculadora universal en el año 1671. Y esta calculadora universal, jóvenes, no solamente podía sumar y restar, no. Esta calculadora, sino podía multiplicar, dividir y extraer raíz cuadrada, mucha dosis. Entonces von Leibniz creó esta máquina con esa finalidad, jóvenes, y dice que tiene una precisión aceptable. Posteriormente, jóvenes, aparece Joseph Maria Jacquard, y lo que él hace es construir un telar automático. Construye un telar automático en 1800
1, jóvenes. Y este telar automático tejía telas, ¿sí? Y seguían un patrón. Este telar automático utilizaba tarjetas perforadas de madera. Esas tarjetas perforadas de madera contenían el diseño de los tejidos y también los dibujos y los colores. Entonces esas tarjetas perforadas servían al mismo tiempo como medio para darle las instrucciones a la máquina y medio para que sepa qué datos, o sea, ¿no?, qué elementos debería utilizar. Y aquí tenemos el diseño original. Según se ve en los videos de la web, jóvenes, a los visitantes, digamos, ¿no?, al museo donde se encuentra el telar automático de Jaguar, el original y la réplica que han creado, digamos, ¿no?, para ver, dice que funcionan sin ningún problema. Es más, pagan por verlo funcionar. ¿Cómo es que tejía ese telar automático? Posteriormente, jóvenes, aparece Charles Babbage, un profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, y en el año 1811, jóvenes, él empieza a construir una máquina a la que le denominó máquina diferencial. Y esta máquina diferencial permitía calcular polinomios de segundo grado, jóvenes, ¿sí? Y luego, jóvenes, el gobierno de su país le dio una subvención para continuar con la construcción definitiva, el prototipo número 2. Pero debido a que la ingeniería mecánica de ese entonces, jóvenes, estaba todavía muy, vamos a decir, en sus inicios, no tenía toda la precisión de las piezas que él necesitaba, así que no podían crear esas piezas como él lo necesitaba. Por lo tanto, nunca se pudo terminar. Pero Charles Babbage nunca se quedó ahí. Entonces, Charles Babbage, como vio eclipsado el desarrollo, la construcción de la máquina diferencial, entonces dijo, bueno, vamos a construir ahora, vamos a diseñar la máquina analítica, que va a ser una máquina de propósito general, esta máquina, la máquina analítica. Y en ello trabajó desde 1833 hasta su muerte trabajó. Pero no trabajó solo, sino que él trabajó acompañado de una dama, Ada Byron Lovelace, ¿sí? Entonces, con ella trabajaron para lograr este hecho de construir una de las primeras máquinas, llamado la máquina analítica, que traía todos los elementos que iba a tener la computadora actual. Por eso es que a Charles Babbage se lo conoce como el padre de la computadora, no de la computación, de la computadora. Esa máquina analítica, jóvenes, tenía un área, una unidad que se llamaba materia prima, que es el equivalente, jóvenes, a las memorias USB que tenemos nosotros, a los discos duros. Por eso dice, Babbage utilizó tarjetas perforadas para alimentar con información a la máquina analítica, tarjeta de instrucción de programa y tarjeta de datos, ¿sí? Entonces, luego tenía una parte que se llamaba dirección, a lo que hoy conocemos en las computadoras como la unidad de control. Entonces, se encargaba de poder seguir la ejecución de un programa. Luego, jóvenes, había un lugar que él lo llamaba almacén. Nosotros llamamos esto memoria aleatoria o memoria RAM. Entonces, allí se guardaba todas las instrucciones. Se vuelve a recordar, nunca construyó Charles Babbage esta máquina, solo lo diseñó, pero lo diseñó tan bien que años posteriores, siglos posteriores, creo que fue casi 100 años, un poco más, o 200 años creo que fue, lo lograron construir, ¿sí? Bien, ahora entonces decíamos que el almacén era el equivalente a la memoria RAM. Después de eso tenía un lugar que se llamaba taller. A este taller le llamaba la unidad aritmético-lógica, y en esta parte, jóvenes, se realizaban todas las operaciones aritméticas y lógicas. Finalmente dice que tenía otra parte que llamaba memoria, y esta memoria era el equivalente también a los dispositivos de salida, como la pantalla, como la impresora que tenían. Y dice, Babbage utilizó tarjetas perforadas para obtener los resultados de la ejecución del programa. Entonces, jóvenes, la señorita Ada Augusta Byron fue la que le ayudó a Charles Babbage para poder realizar algunas tareas, digamos, que eran necesarias, digamos, realizar en la máquina analítica. Y ella es la que creó los primeros programas para esa computadora, ¿sí? Eso lo hizo en el año 1943, ¿sí? 1800 debería ser aquí. 1843, está mal ese número, ¿sí? Ahí debería ser 1843, y escribió el primer algoritmo para la máquina analítica, aportó la subrutina y el salto condicional. Entonces son dos
elementos muy útiles, jóvenes, en la programación. Pero Augusta Byron no solamente le ayudó a Charles Babbage en el diseño, ¿no?, desarrollo de la máquina analítica, sino que cuando falleció Charles Babbage, reunió a los intelectuales más célebres de la época y le compartió los materiales que él tenía y la idea más como él estaba trabajando. ¿Por qué? Porque se dice que Ada Byron conocía a la perfección, digamos, ¿no?, el desarrollo, el diseño de la máquina analítica. Y así aparece George Boole, jóvenes, como un matemático filósofo inglés que dice que utilizando ceros y uno podemos representar cualquier información, cualquier dato. Entonces, a base de ceros y uno podemos representar el número 5. El número 5 se escribe de esta manera en binario, 1, 0, 1. Si quiero escribir la letra A, que equivale al número 97 en el código ASCII, se escribiría así: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Así sería, joven. Bien, así fue como fue yendo este proceso de desarrollo hasta que en el año 1890 fue necesario, jóvenes, realizar una convocatoria solicitando quién podría construir un sistema que permita computar el censo de los Estados Unidos, que se hacía en 10 años a menos cantidad de años. Y obviamente Herman Collery trabajaba en la oficina del censo, conocía muy bien el proceso y desarrolló la máquina tabuladora. Y con la máquina tabuladora, jóvenes, se logró hacer el cómputo, el conteo del censo en 2 años y medio. Bien, entonces, jóvenes, de pronto Herman Collery dijo: me estoy perdiendo el tiempo aquí en la oficina, voy y fundo mi empresa, a la que le llamó Tabulation Machine Company, ¿sí? Luego de eso se une con otra empresa, jóvenes, y funda la empresa Computer Tabulation Recording Machine. Y dice: es muy largo el nombre, es muy largo. Entonces, en 1924 le llamaron International Business Machine y al final dijeron: muy largo todavía, le vamos a llamar IBM, y no es más. Entonces, las computadoras IBM, jóvenes, vienen, jóvenes, desde la época en que Herman Collery logró construir una de las primeras máquinas que se utilizaron, jóvenes, para poder computar el censo de un país. Y así, jóvenes, aparece otro joven durante la historia. Se llama Alan Matheson Turing y fue un matemático, criptógrafo británico, ¿no?, y que en 1936 desarrolló una máquina teórica. Una máquina teórica, jóvenes, que puede resolver todo tipo de problemas con solución algorítmica. Y esa máquina se llamaba la máquina de Turing. Y esa máquina Turing, jóvenes, posteriormente se implementó, digamos, ¿no?, en una máquina real, porque la máquina de Turing, jóvenes, es una máquina, como su nombre dice, teórica, que si usted quiere programar, si usted quiere utilizar la máquina de Turing, solamente se necesita, jóvenes, un papel, un lápiz y un borrador. Y con eso usted puede programar en la máquina de Turing. ¿Por qué? Porque la máquina de Turing, jóvenes, es la especificación teórica de una computadora. Pero una computadora tan potente como la computadora más potente que existe en el mundo. O sea, su poder de cómputo es bien amplio. Bien, jóvenes, sigamos, porque hay mucho por aprender todavía y esta parte es un poquito teórico, es largo, obviamente, y hay que avanzar rápido. Sigamos, jóvenes. Entonces, Alan Matheson Turing posteriormente trabaja para poder romper los códigos secretos de los nazis y obviamente construye una máquina electromecánica, ¿no?, llamada la bomba. Y obviamente con eso logran ganar la Segunda Guerra Mundial, porque ellos descifraban todo lo que los nazis decían y ellos eso lo sabían de memoria, ¿sí? Por eso que Alan Matheson Turing, con ese aporte, le designaron como uno de los personajes más célebres de su época y al mismo tiempo se lo conoce como el padre de la computación, no de la computadora, de la computación. ¿Por qué? Porque él creó un conjunto de teorías que permiten computar, ¿sí? Y creó una de las máquinas pero más sencillas de cómputo jamás creadas, jóvenes, como es la máquina de Turing. Ha sido un genio, realmente ha sido un genio. Luego, jóvenes, empezamos a hablar de
quinta generación, de la generación de la computadora. ¿Por qué? Porque llega un momento, joven, a partir del año 1930, donde ya empieza a repuntarse el desarrollo de las tecnologías. Y en eso aparece una señorita llamada Grace Hopper, quien ha sido se ha convertido en uno de los pilares, jóvenes, de todo el desarrollo de software, de programas de computadora para las computadoras de la época de ese entonces, y quien tenía un equipo de trabajo compuesto por puras damas, jóvenes. Entonces, es por eso, de ahí es donde la computadora adoptó, digamos, ¿no?, un nombre femenino para poder hacerle referencia. Entonces, se comenta la historia, jóvenes, que estas jovencitas, ¿no?, las señoritas, trabajaban en una sala donde estaba la computadora. Y los jóvenes cadetes de la naval, ¿no?, del ejército norteamericano, pasaban, dice, por la ventanilla y decían, ¿quiénes son estas? ¿Quiénes son estas? Porque eran simpáticas, lindas por la jovencita, ¿no? Y los que conocían el lugar decían, son las computadoras. Son las computadoras. Entonces, de ahí quedó el término de computadora, ¿me entiendes? Porque ellas eran las que programaban las computadoras, ellas eran las que computaban. Y les cuento que en esa época hacer un programa para computadora, según comentan, tardaba aproximadamente 2 semanas de trabajo. Y después de eso había que probar si la computadora funcionaba, o sea, si el programa funcionaba o no funcionaba. Bien, vamos, jóvenes, esto recién empieza, ¿sí? Entonces decidieron que la primera generación iba a iniciarse a partir del año 1951 hasta 1958, pero les comento de que estos años varían en función de cada autor que escribe los documentos. Pero durante la generación de computadoras se dan a las invenciones de los dispositivos electrónicos que se van dando o que se van suscitando durante el transcurso de las siguientes décadas. Entonces, la primera generación de las computadoras se suscita con la invención de los tubos de vacío. Un dispositivo, un diodo que permite construir, que permite computar, que permite controlar, jóvenes, el flujo de energía por un determinado lugar. Entonces hubieron algunos autores como Sir Howard Hathaway y otros más, jóvenes, que construyeron una máquina electromecánica llamada Mark I. Bueno, luego esta máquina Mark I tenía ciertas características como un largo de 16 metros, una altura de 2,20, un peso de 5.000 kilos y tenía 700.000 unidades de relés. O sea, estos eran los conmutadores en sí. Bueno, posteriormente aparece William Mauchly y John Presper, y ellos se proponen construir una computadora llamada ENIAC. Y lo fabrican utilizando puros tubos de vacío. Entonces, en realidad, aquí es donde empieza ya el desarrollo de las computadoras electrónicas, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente esta computadora electrónica trabajaba con sistema decimal y tenía un largo de 30 metros, una altura de 3 metros, un ancho de 1 metro, ¿no? Un peso de 30.000 kilos. Imagínense, 30 toneladas pesaba esa computadora. No, pues se le caía a uno, le mataba, compañero, ¿no? Y utilizaba 18.000 unidades de válvulas de vacío o tubos de vacío. Y entonces era pues bastante grande y consumía 150 kilowatts hora de energía, joven. Era más bastante interesante. Comenta la historia de que cuando tenía que funcionar la máquina de noche, no tenían que quitarle la electricidad a un pueblito cercano. Si no me equivoco era Maryland, ¿sí? El pueblito, así que le quitaban la electricidad. Y ellos decían, ¿por qué no tenemos luz? Porque está funcionando la computadora. Por eso. Entonces, así era. Esta misma computadora implementaba circuitos AND y circuitos OR, como también los circuitos de báscula llamados flip-flop. Bien, que posteriormente se convirtieron en la base de las memorias, jóvenes. Pero, como le iba aclarando anteriormente, William Mauchly y John Presper, a pesar que ellos lograron diseñar y construir la ENIAC, también fueron 6 mujeres, dice, quienes la operaron, quienes programaban esta computadora, ¿sí? ¿Quiénes han sido? Betty Snyder, Jane Helmis, Kathleen McNulty sería, ¿no? Bien, Marilyn Westcott, Ruth Licherman y Frances Vilas.
Entonces, estas señoritas fueron las que trabajaron en la programación de esas computadoras. Y ahí es donde le decía de que por qué se llama computadora, porque eran las damas las que hacían esa labor, jóvenes, de crear los programas, de configurar la computadora para que pueda ejecutar instrucciones. Bueno, jóvenes, entonces después de eso, John William Mackley y John Prespereker se construyeron la UNIVAC 1, jóvenes, la computadora universal, la computadora automática universal 1, que fue entregada a la Oficina Federal del Censo, jóvenes, para que pueda computar la primera elección presidencial, jóvenes. Y fue una de las primeras computadoras que se ocupó para eso. Entonces, la computadora ahí para adelante empezó a entrar, jóvenes, casi en todos los ámbitos de desarrollo, jóvenes, de trabajos y todo lo demás. Entonces, más abajo hay varias características de la computadora que ustedes lo van a ir viendo, ¿sí? Y vámonos a la segunda generación. En la segunda generación hay tres señores que hacen una cosa muy interesante y es inventar un dispositivo llamado el transistor. Y el transistor, jóvenes, es la pieza fundamental de la construcción de todos los dispositivos de cómputo. Entonces aquí en la foto tenemos a Bardeen, a Shockley y a Brattain. Más abajo tenemos a Bardeen, a Shockley y a Brattain. En realidad los que, según la historia, cuenta de que los que realmente han logrado desarrollar el transistor, hacer que funcione, fueron Shockley y Brattain. Bardeen dice que estaba realizando otro tipo de tareas, no estaba en ese lugar, así que fue algo que le hizo sentir muy mal por no estar en ese momento de gloria cuando funciona algo. Pero para la foto principal, él fue el que se sentó en primera plana y al otro lo dejó atrás como que los otros son su ayudante. Pero son cosas que pasan en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto eso, no? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Pero bueno, el transistor es un dispositivo semiconductor, ¿no? Construido a base de silicio o germanio, y en función de eso puede ser de tipo PNP o de tipo NPN. Y obviamente, ¿qué significa? Que tiene tres patitas, una de ellas es la base, el otro es el emisor y el otro es el colector. Y aquí tiene su diseño del transistor, y el transistor permitió la disminución de los tamaños de los equipos, menor consumo eléctrico. Antes se consumía 300 voltios, ahora se consumía solamente 10 voltios para trabajar. Imagínense en cuánto se redujo. En esa época, jóvenes, aún así las entregas de las computadoras se lo tenía que hacer unos camionzotes grandotes que tenían que pasearse por todas las calles y avenidas diciendo que aquí va la computadora IBM 1401. No es como que ahora yo me compro una computadora, lo meto en mi mochila, ¿no? Y me vengo, ¿no? Y los otros más prácticos nos compramos un celular de esos buenos que también tiene buenas características y nos venimos con nuestra computadora, jóvenes. Bien. Y luego empezaron a aparecer los lenguajes de programación, de los cuales los más utilizados han sido Fortran, COBOL, ¿no? Y BASIC. Bien, se viene, jóvenes, la tercera generación de computadoras, y aquí aparece un señor con el nombre de Jack Kilby, que trabajaba en Texas Instruments en el año 1958, y durante sus semanas de trabajo, digamos, ¿no? Una vez que habían terminado ya todos los proyectos, él se quedó a trabajar continuamente en un proyecto que estaban ellos llevando. Y ese proyecto dio como a luz el desarrollo del circuito integrado. Entonces Jack Kilby logró que concretó, digamos, ¿no? El desarrollo de ese proyecto. Y con eso, jóvenes, empezó la integración a pequeña escala de 1 a 100 transistores en un chip. Luego la mediana escala de 100 a 3000 transistores en un solo chip de silicio. Y con eso, jóvenes, al tener un circuito integrado, jóvenes, se podía ya lograr el teleproceso, o sea, comunicar una computadora principal con otra, o conectar dos computadoras, trabajar a tiempo compartido, trabajar con la multiprogramación, lograr, jóvenes, posteriormente ya la compatibilidad con la creación de estándares, jóvenes, para el intercambio de la información. Y aquí aparece, jóvenes, la mini computadora. Las mini computadoras son las computadoras que están, jóvenes, en los bancos, ¿no? Los que utilizan los bancos, pero no la secretaria del banco, ¿no? Estoy hablando, está el almacén de datos del banco, está procesándose las mini computadoras, los que tienen las universidades, todo. Entonces, esas son mini computadoras.
Las que tenemos nosotros en casa se llaman microcomputadoras. Y en esta época aparecen nuevos lenguajes como el Pascal, jóvenes, ¿sí? Y es muy utilizado posteriormente para el desarrollo de aplicaciones. Bien, luego viene la cuarta generación, y la cuarta generación se viene con la invención del microprocesador de las manos de Ted Hall, quien aceptó el reto de construir un circuito integrado, porque eso es lo que ellos hacían, Intel Corporation en esa época, mira de qué año estamos hablando, ¿no? Para poder fabricar calculadoras. Y obviamente de pronto él colocó algunos elementos interesantes más en ese circuito integrado básico, al que posteriormente lo bautizaron con el nombre de procesador o microprocesador. Y obviamente ese microprocesador tenía una gran escala de integración, de 3000 a 100.000 transistores había en eso. Aquí les muestro una foto, jóvenes, del primer microprocesador de la historia, un microprocesador de 4 bits que se utilizó en las calculadoras de bolsillo de esa época y en el control de semáforos. Entonces, en este chipcito estaba el programa para poder controlar el semáforo de las ciudades. Y posteriormente, 2 años más después, o 3 años después, desarrollaron el microprocesador 8080 de 8 bits, con el que se logró por primera vez construir o desarrollar una computadora personal, la Altair 8800. Y aquí tenemos la Altair 8800. Y así sucesivamente, jóvenes, empezaron a ver nuevas arquitecturas, nuevos procesadores, construyeron memorias, empezaron a aparecer las primeras computadoras portátiles, si vale el término, ¿no? Y apareció la microcomputadora, esa computadora que tenemos todos en nuestra casa, jóvenes. Todos tenemos una microcomputadora en nuestra casa. Yo también, desde donde estoy trabajando, es una microcomputadora, no es una mini computadora. Entonces aparecieron más software de computadora, más aplicaciones, aparecieron sistemas operativos que controlaban las computadoras como Unix, MS2, PCM y otros más. Dice que mucha gente empezó a utilizar la computadora durante esa época. Muchas compañías se propusieron construir computadoras. De hecho, las computadoras que trajeron aquí a Bolivia, las primeras eran las Compaq, estaban las Smart Vision, las TDK, luego vinieron las IBM más y así sucesivamente, ¿sí? Y luego viene, jóvenes, la quinta generación de computadora. Y la quinta generación de computadora lo único que hace es agarrar al microprocesador y empezar a meter más elementos. Y obviamente en ese momento las computadoras empiezan a incrementar, jóvenes, en la cantidad de transistores que se van agregando. Y con eso, jóvenes, se potencia el poder de cómputo de los microprocesadores, y que permite la inteligencia artificial, permite, jóvenes, la creación de sistemas expertos, la fabricación de robots, y obviamente aparecen los entornos multimedia para producir sonidos. Las redes de comunicación empiezan a progresar, jóvenes, y las redes de datos también. Luego viene, jóvenes, bueno, hay algo importante también que me estoy olvidando durante esta quinta generación, jóvenes. A ver, vamos a chequear. Y es que durante esta quinta generación, jóvenes, los procesadores empezaron a tener, jóvenes, unas características interesantes, jóvenes, del manejo multimedia, y que los procesadores ya eran posible implementarlos, jóvenes, utilizarse como el Pentium M en computadoras portátiles. Entonces, la invención de las computadoras portátiles explotó durante esta época, jóvenes. ¿Sí? Explotó durante esta época. En esta época entonces aparecieron las computadoras portátiles. Bien, sigamos, jóvenes, sigamos. Sigamos, jóvenes. Entonces, durante esta época, jóvenes, aparece la sexta generación. Y en la sexta generación de computadoras, jóvenes, hay algo interesante que empieza a aparecer. Y es que los procesadores empiezan a tener varios núcleos de procesamiento. No solamente uno, sino varios núcleos de procesamiento. Entonces, aquí hablamos de
por ejemplo, de la Pentium-D con dos procesadores, con dos núcleos de procesamiento, el Core 2 Quad, Core 2 Duo, ¿no? Y aparece con el Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, ahora hablan de Core i11 y todos los cores. Entonces, empezaron a construir supercomputadoras o computadoras con mucho poder, de las cuales la más poderosa según fueron construidos fueron la Cray Jaguar, la Tianwan, la Stanford, la Sequoia, Titan, y una de las poderosas de esa época era la Tiantu, ¿sí? Que lo fabricaban los chinos. Entonces, no por nada China se convirtió en una potencia mundial, jóvenes, porque empezó a entrar, jóvenes, en el mundo del desarrollo, en la construcción de computadoras, jóvenes, ¿sí? De computadoras. Bien, entonces, jóvenes, durante esta época explota lo que son las redes de datos, jóvenes, empieza a incursionarse a muchos ámbitos, jóvenes, del desarrollo humano. Y es por eso que hoy, jóvenes, hablamos de computación móvil ubicua, ¿sí? Hablamos de computación ubicua. Bien, sigamos. Vamos bajando. Y actualmente, jóvenes, gracias al desarrollo de esos procesadores tan avanzados, jóvenes, es que se está logrando, jóvenes, fomentar el desarrollo de aplicaciones basados en inteligencia artificial, dotando al software, jóvenes, de capacidades de decisión interesantes. Y obviamente hoy en día es tan natural, jóvenes, saber de que hay robots que tienen, digamos, la apariencia y el comportamiento de los humanos, ya sea al caminar o al realizar algunas tareas, jóvenes. Aquí tenemos una robot de esa época, tenemos lo que se llama la realidad virtual, tenemos los hologramas, la nanotecnología, y gracias, jóvenes, al apoyo, o diré gracias a la motivación, ¿no? Y al desarrollo también de teorías, es que se logró, jóvenes, crear, jóvenes, un material, lograron, digamos, ¿no? Descubrir un material llamado grafeno, y ahora hoy en día lo están empezando a crear, a fabricar el grafeno, y con eso podrán construir cables cuánticos, crear memorias que puedan guardar muchos datos, jóvenes, ¿sí? Y hoy en día se habla de computación cuántica, ¿sí? Porque maneja los estados de los electrones en el átomo. Hoy en día hablamos, jóvenes, también de computación biológica, porque manipulamos los elementos del ADN para poder computar, jóvenes. Y eso sí existe, son computadoras que existen, jóvenes, pero que están solamente por el momento en los laboratorios, jóvenes. Entonces, difícilmente un usuario normal, común, va a tener una computadora biológica en su casa, digamos. ¿Por qué? Por lo complejo todavía que es todavía manipularlo. Y entonces, jóvenes, ahora entramos al tema de hardware. Y entonces, en esta parte, ahora tenemos que hacer un alto, porque tenemos que hacer un sorteo para una actividad que tenemos que realizar. Así que paramos un rato la grabación para poder explicar ello. En ese entonces, jóvenes, el acceso a muchas fuentes laborales generalmente era destinado para los varones, porque los roles que se cumplían eran distintos. Entonces los varones, digamos, por su característica que tiene natural de ellos, de poder asumir reto y todo, es que ellos asumieron el reto de la construcción de los diferentes dispositivos, herramientas y todo lo demás. Segundo lugar, en esa época, estaban en la época casi de lo que era la Segunda Guerra Mundial y todas esas guerras que hubieron. Entonces la mayor parte de los varones jóvenes estaban enviándola a la guerra en ese entonces. Y obviamente las mentes pensantes eran muy pocos de esa época. Y ellos eran los encargados de construir las diferentes herramientas de cálculo. Las primeras herramientas o primeras computadoras electromecánicas y electrónicas que se han construido, jóvenes, no han sido, por si acaso, para poder realizar, digamos, tabulaciones de datos de las empresas, nada, sino han sido construidos para poder crear tablas de tiro. ¿Qué son las tablas de tiro? Son unas tablas donde le dice a cuántos grados debe apuntar los cañones, qué sé yo, las armas, para que los proyectiles vayan a ciertos lugares. Antiguamente, jóvenes, en las guerras,
donde había un cañón tenía que haber un matemático, tenía que haber un cargador del cañón, ¿sí? Y alguien más que mande la orden. Así que el matemático tenía que hacer los cálculos de memoria porque no había computadores en ese entonces, no había calculadora para que los disparos sean certeros. Y por lo tanto que cuando le llegaba un proyectil enemigo, moría el matemático, moría el que cargaba el cañón y moría el líder del cañonero más. Entonces no había muchas personas que puedan dedicarse a eso. Entonces vieron el potencial, jóvenes, en una señorita, una joven inicialmente. Ella fue la que abrió el camino para que las damas se conviertan en programadoras. Dice que era una joven muy hábil, así dicen. Entonces dijeron que con toda la habilidad que ella tenía, podía programar la computadora, porque se necesitaba una persona que tenga unas capacidades muy interesantes. Y ella lo cumplió, y así que ella, como toda dama, agarró y creó un equipo de trabajo, de puras damas casi, puras damas. Entonces, de esa manera fue como las damas incursionaron en el mundo de la programación de computadoras de esa época. ¿Él respondió su pregunta o la duda que tenía? Sí, licenciado, gracias. Así que nada que ver con el feminismo y todas cosas, por favor. Eso simplemente son no sé cómo llamarlo. Otro día hablamos de eso, jóvenes, ¿sí? ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Alguna consulta más? Bien, jóvenes. En vista que no hay más consultas, continuaremos, jóvenes. Como le he dicho, esto recién empieza y hay mucho por avanzar. Vamos al siguiente material. El siguiente material es este, que ya está publicado en la plataforma virtual. Habla sobre el sistema operativo Windows. ¿Qué vamos a aprender aquí? En esta parte vamos a aprender, jóvenes, lo que es una computadora, hardware, software, sistema operativo, términos y conceptos de la computación. Entonces, comenzaremos, jóvenes. Continuaremos. ¿Dónde estamos? Cuando hablamos de una computadora, jóvenes, estamos hablando de un dispositivo que tiene ciertas capacidades, jóvenes. Y la capacidad que tiene este dispositivo es la capacidad de poder realizar y controlar a grandes velocidades, jóvenes, cálculos y procesos. Y obviamente eso es lo que le hace distinto a una computadora respecto de otros dispositivos que existen. Entonces, cuando hablamos de computadora también estamos hablando de un elemento que tiene dos partes, una parte llamado hardware y otra parte llamado software. Cuando hablamos del hardware estamos hablando netamente de la parte física y el software, la parte lógica, la parte de los programas de computadora. Entonces, el hardware, jóvenes, es la máquina, es lo material, lo tangible. Y el software, jóvenes, es el conjunto de elementos de programación, o sea, son los programas y las instrucciones que están codificados en un determinado lenguaje de programación y que puede ejecutar el hardware. Bien, entonces, jóvenes, sigamos a otro concepto. Dice, entonces, ¿para qué sirve la computadora? ¿Qué función cumple una computadora? La función, dice, que cumple cualquier computadora es procesar datos. Esos datos, jóvenes, de alguna manera se los suministra y él nos provee resultados. Entonces, las computadoras, jóvenes, procesa datos que nosotros le damos y él nos devuelve los resultados en función de lo que se le ha programado, jóvenes. Obviamente la computadora, jóvenes, procesa datos de todo tipo, ¿sí? Datos que son de tipo texto, imágenes, videos, números y todo ese tipo. Entonces, podemos decir lo siguiente, que en la computación clásica, jóvenes, la computadora trabaja, jóvenes, con puros ceros y unos. En la computación cuántica, la computadora trabaja con qubits o los estados del átomo, del estado de los electrones del átomo. En la computadora biológica, jóvenes,
En la computadora biológica o en la computación biológica, jóvenes, trabajamos con la base nitrogenadas, jóvenes, de la adenina, la guanina, la timina, la citosina. Y obviamente, jóvenes, ahora necesitamos entender cómo está constituido el hardware. Entonces, jóvenes, el hardware dijimos que era la parte física del computador y significa, jóvenes, que está constituido por teclado, monitor, impresora, todo lo que usted pueda ver y tocar, jóvenes, es hardware de computadora. Y si uno dice, y si no se puede ver, es microscópico, sigue siendo hardware. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo tangible es hardware. Luego, jóvenes, decirles que en algún momento de la historia apareció un señor llamado John von Neumann, que era un matemático de origen húngaro, y este señor hizo algo interesante, jóvenes. Propuso un diseño, propuso una arquitectura, ¿sí? Al que le llamaron la arquitectura von Neumann, que se convierte, jóvenes, en la base de diseño de las computadoras. Por eso dice aquí así: John von Neumann fue un matemático de origen húngaro que desarrolló la arquitectura base que utilizan las computadoras, sean del tamaño que sean, así como la forma en que los programas deben ejecutarse. La arquitectura de von Neumann, jóvenes, o la arquitectura de Princeton, fue descrita en el año 1945 por von Neumann y otros científicos más, ¿sí?, de la época, en el primer borrador del informe de la EDVAC, la primera computadora electrónica binaria, quien tuvo el primer programa almacenado. ¿Quién tuvo el primer programa almacenado? No para ser almacenado, sino el programa almacenado, así. Aquí vamos a colocar, y otros científicos, ¿no? Bien, listo. Entonces aquí vemos, jóvenes, el modelo o la arquitectura von Neumann. Entonces von Neumann decía que una computadora debería tener sistemas de entrada y también sistemas de salida. Debería tener una unidad central de proceso y debería tener una memoria principal. Y la CPU debería tener una unidad de control, una ALU, y obviamente los registros, básicamente. Luego hay muchos registros, jóvenes, como el contador de programa, los registros de trabajo, las banderas, ¿no? Y otros más, jóvenes, para realizar otras tareas. Entonces, ¿cuál es la organización de un sistema computacional? ¿Cómo está organizado un sistema computacional? Los sistemas computacionales, jóvenes, tienen distintos tipos de dispositivos, distintos tipos de elementos que lo van integrando, jóvenes. Y obviamente los sistemas computacionales, según su origen, pueden estar compuestos de varios elementos, tal como dice aquí, dice, ¿no? La base fundamental, dice, ¿no? La base fundamental en el proceso de datos en la computación clásica es el flujo de corriente eléctrica. Ese es para la computación clásica. En la computación cuántica son los estados de los electrones del átomo, dice. En la computación biológica es la secuencia de los nucleótidos del ADN. Entonces, la organización de los sistemas computacionales varía en función de los elementos que utiliza para poder computar. Pero a pesar de eso, jóvenes, la organización de las computadoras sigue la siguiente lógica, ¿sí? Sigue la siguiente lógica donde siempre va a haber, jóvenes, un hardware, un medio físico sobre el cual se va a computar. Ese hardware va a tener un firmware, que es un conjunto de programas que van a interactuar directamente en el funcionamiento del hardware. Para poder comunicarse con el firmware o para poder lograr un enlace con el firmware, se necesita de un conjunto de programas llamados ensambladores. Y luego, jóvenes, necesitamos de otro programa llamado kernel, que interactúa de alguna manera a través del firmware y de los ensambladores con el hardware, jóvenes. Pero un kernel no puede existir solo, no es de mucha ayuda, no brinda gran cosa, porque los kernels ofrecen un conjunto de servicios para que los
para que los sistemas operativos lo puedan utilizar. Entonces, un sistema operativo, jóvenes, necesita de un kernel. Y así es como uno de los kernels más famosos del mundo es el kernel de Linux, ¿sí? Y un sistema operativo puede ser variado como Windows, iOS, Linux, ¿no? Qué sé yo, en las distribuciones de Linux, como por ejemplo Ubuntu, Fedora, Kali, y hay muchas distribuciones más jóvenes, ¿sí? Y lo cierto es que los sistemas operativos ya ofrecen un conjunto de utilidades y servicios para que las aplicaciones software lo utilicen para poder realizar tareas como ser impresión, apertura de archivos y otras tareas más. Entonces, este esquema ilustra la organización de un sistema computacional. Ahora, ¿cómo está actualmente constituida entonces la computadora? La computadora actualmente, usted va a ver de que ve una computadora, va a tener unidades de entrada, teclado, mouse, ¿no? Micrófono, unidades de entrada. Va a tener unidades de salida también. Entonces tiene, qué sé yo, pantalla, tiene altavoces, tiene impresora. Pero también tiene unidades de entrada y salida de almacenamiento como la flash memory, como los discos externos, ¿no? Y tiene dispositivos de comunicación como los modems, los switches. Actualmente vemos que las computadoras tienen una unidad central de proceso, internamente está la unidad de control, está la unidad aritmética lógica y están los registros para realizar tareas. A lo que llamamos unidad de memoria lo hemos colocado aquí de esta manera, donde tenemos la memoria RAM, memoria a corto plazo, memoria aleatoria, y la memoria ROM, memoria a largo plazo. En ambos se guardan datos y programas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, sigamos. Entonces tenemos ahora ¿qué es el software? Entonces, repasando un poquito los conceptos anteriores, decimos que el software es un programa o conjunto de programas que puede ejecutar una computadora. El software es la parte lógica que dota al equipo físico de capacidad para realizar un trabajo específico. ¿Por qué? Porque el software, jóvenes, tiene un objetivo bien definido, jóvenes, para qué ha sido programado. Pero de todos estos tipos de software nos interesa un tipo de software llamado software de aplicación. Y cuando hablamos de software de aplicación, estamos hablando de un software que permite resolver problemas específicos. Por ejemplo, hay un software llamado Microsoft Word. Y Microsoft Word, jóvenes, es para poder escribir documentos, texto. Hay un software que se llama Microsoft Excel y es para crear hojas de cálculo. Hay un software que se llama Paint, es para poder dibujar. Hay un software que se llama Bloc de Notas y es para escribir notas. Y así hay muchos software, jóvenes, que ustedes van a ir conociendo que tienen un objetivo común. Y un objetivo, diré, específico. Entonces, jóvenes, entre los software de aplicación más conocidos que tenemos los siguientes, por ejemplo, los que normalmente vemos, ¿no? Tenemos los editores de texto. Y un editor de texto, por ejemplo, puede ser Bloc de Notas. ¿Sí? Como editor de texto tenemos a Bloc de Notas, por ejemplo. Podemos tener un procesador de texto y uno de los más conocidos es Word. Podemos tener hojas de cálculo, entonces Excel. Gestores de presentaciones, entonces PowerPoint. Realizar análisis estadístico de datos, SPSS. Graficadores, software graficador, tenemos Paint. Editores de video, tenemos a Adobe Premiere. Editores de audio, tenemos a Adobe Audition. Y así, hay hartos, pero hay hartos que hoy en día, jóvenes, tenemos tanto software, que para cualquier necesidad o tema hay un montón de software. Tanto para dispositivos móviles, jóvenes, como para computadoras. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Cuando hablamos de un sistema operativo, estamos hablando de un software o conjunto de programas que administran de forma eficaz, jóvenes, los recursos hardware de una computadora. Entonces, el sistema operativo es un administrador de recursos de la computadora y por lo tanto, jóvenes, es uno de los software base que tiene una computadora. Sobre el sistema operativo es que recién instalamos varios programas. Entonces, ¿qué es hardware? ¿Qué hardware administra el sistema operativo? La CPU, el procesador, la GPU, el coprocesador gráfico, la memoria, las memorias secundarias, los discos y los dispositivos de entrada y salida. Bien.
Sigamos, jóvenes. Ahora, estos sistemas operativos, jóvenes, pueden ser de dos tipos, de acuerdo a cómo han sido implementados. Entonces puede ser sistemas operativos monoproceso o monotarea, o sistemas operativos multiproceso, multitarea. En ambos casos, jóvenes, el sistema operativo varía porque en monoproceso corre un proceso a la vez y en multitarea corren dos o más procesos al mismo tiempo, en un mismo periodo de tiempo. Bien, y entre ellos tenemos a Unix, tenemos a Windows, tenemos a Linux, tenemos a Android, tenemos Mac OS, tenemos a iOS, ¿no? Y tantos sistemas operativos como por ahí alguien dice que Chrome OS está empezando a repuntar y muy pronto vamos a tener computadoras con Chrome OS. La diferencia de que no sé dónde sacarán software, porque un sistema operativo sin software no sirve de nada. Sistema operativo Windows. Entonces, ¿qué es Windows? Cuando hablamos de Windows, estamos diciendo que Windows es un sistema operativo. Windows es un sistema operativo. Y obviamente Windows ha sido desarrollado por Microsoft y ha sido publicado, comercializado en 1985. La ventaja de Windows, jóvenes, es que trabaja con interfaces gráficas o ventanas. Hoy en día no es común que una aplicación tenga interfaz gráfica. Pero en ese año, jóvenes, ha sido el boom del mundo porque no había aplicaciones comerciales de ese tipo. Por lo tanto, jóvenes, Windows se convirtió en uno de los programas más interesantes de esa época. Aunque no era perfecto, pero ahí estaba. Ahora, la versión actual de Windows es Windows 11. Y decirles, jóvenes, que el área de trabajo principal de Windows se llama escritorio y tiene los siguientes elementos: icono de aplicación, icono de acceso directo, barra de tareas, ¿no? Contiene el botón de inicio, botones de inicio rápido y otros más. Tal vez responderíamos una pregunta más: ¿qué son los accesorios? Los accesorios, jóvenes, son un conjunto de programas complementarios o utilidades complementarias que permiten realizar tareas específicas, tales como dibujar, editar un texto, planificar y hacer otras cosas más. En todo este concepto, jóvenes, necesitamos saber, por ejemplo, jóvenes, que es un dato. Cuando hablamos de un dato, jóvenes, estamos hablando de una sucesión finita de símbolos, ¿sí?, que carecen de significado. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, aquí el número 19, este 19 puede ser muchas cosas. 19 años, puede ser 19 metros, podrían ser, por ejemplo, 19 vehículos, y tantas cosas pueden ser 19. Entonces, jóvenes, un dato carece de significado porque no tiene asociado un atributo. Pero para que un dato tenga significado necesita pasar por una etapa de convertirse en información al vincularse ese dato con un atributo. Entonces, si digo 19 años, ya cambió, no es lo mismo, ¿no? Años es una cosa, ya hay un atributo de por medio. Entonces, 19 años tendríamos que colocar así, ¿no? 19 años. Bien, jóvenes, entonces esa sería la diferencia. Una información tiene un vínculo estrecho con un atributo, o sea, vincula el dato con un atributo, jóvenes. Ahora, ¿qué es un archivo? Vamos a manejar varios tipos de archivos. Pero, ¿qué es un archivo? Cuando hablamos de archivos, jóvenes, estamos hablando de un conjunto de bytes que están bien organizados. Entonces, un archivo es un conjunto de bytes organizados siguiendo, jóvenes, o ajustándose a una estructura de datos. Entonces, sí o sí, los archivos están estructurados en cierta manera para que puedan ser abiertos por los programas que lo han creado, u otro que sea compatible. Y un archivo, jóvenes, tiene la característica que se puede leer, se puede ejecutar, se puede procesar, visualizar y modificar el contenido del archivo. Los archivos, jóvenes, básicamente se dividen en dos grupos. Los archivos ejecutables, los que se pueden ejecutar, que la computadora los reconoce y los ejecuta, y los archivos no ejecutables. Los archivos no ejecutables, jóvenes, son conjuntos de archivos
que generalmente son archivos de datos. Bien, entonces los archivos más comunes, jóvenes, tenemos los siguientes, ¿sí? Tenemos los siguientes como archivos más comunes. Tenemos archivo de texto, de imagen, de audio, de video, de lectura, imagen de disco, archivos comprimidos y los archivos de ejecución del sistema. Entonces, cada uno de ellos, jóvenes, tiene una extensión característica. Los archivos de tipo texto generalmente tienen como extensión TXT. Los archivos de tipo imagen tienen JPG o PNG, a veces BMP. Y así yo puedo visualizar, jóvenes, y así yo puedo identificar un archivo por la extensión. Bien, entonces, jóvenes, con esto continuamos, y ahora hablamos, jóvenes, de lo que es un archivo comprimido. Cuando hablamos de un archivo comprimido, jóvenes, estamos hablando de un archivo que internamente contiene muchos archivos más, tiene harto archivos. Entonces, de alguna manera lo logra comprimir, logra encajonar. Es como cuando usted lo encajona las cosas para poderlo enviar por algún otro lugar, cuando está de traslado. Entonces, en ese momento, los archivos, los elementos que está metiendo ahí dentro están comprimidos. Entre los programas de compresión más conocidos son WinZip, que tiene la extensión .zip, WinRAR, que tiene la extensión .rar, y los archivos de 7zip, que tienen como extensión 7z. Sigamos. Pero también tenemos una estructura de almacenamiento de archivos y carpetas de nivel inferiores llamado carpeta, ¿sí? Entonces la carpeta, jóvenes, es muy popular en los diferentes lenguajes, en los diferentes sistemas operativos. Y en Windows también tenemos un software que es un accesorio que nos permite guardar, manipular archivos. Y ese software se llama Explorador de Windows. ¿Sí? El explorador de archivos de Windows es el software que nos permite administrar archivos. Y dice así, que para acceder a un archivo, jóvenes, debe utilizar el software con el que lo creó. Por eso, para acceder a las carpetas y a su contenido es necesario utilizar un software llamado administrador de archivos, ¿no? Repitiendo, ¿no? Y obviamente entre ellos tenemos el explorador de archivos. Pero también dice, ¿no? ¿Qué es una unidad de medida? Me pregunta, ya no más. Entonces, cuando hablamos de unidad de medida, jóvenes, estamos hablando de una conjunción, jóvenes, de ciertos elementos que me permiten representar otra unidad. Entonces, la unidad básica de medida es el bit, un bitcito que puede ser 0 o 1. Luego viene, jóvenes, el byte, que es la conjunción de 8 bits, o sea, 8 bits es un byte. Luego 1024 bytes y tengo un kilobyte. Luego, jóvenes, agrupamos 1024 kilobytes y tengo un megabyte. 1024 megabytes y agrupamos un gigabyte. 1024 gigabytes y logramos tener un terabyte. La información normalmente para nosotros, jóvenes, se mueve en torno al megabyte. Cuando yo tengo un archivo de sonido, una foto, megabyte. Gigabyte, cuando yo estoy trabajando con mi flash memory, gigabyte, cuando tengo varios archivos. Y terabyte, cuando estoy teniendo uno o más discos en mi computadora. En las empresas donde hay servidores, supercomputadoras, se maneja a nivel de petabyte. Entonces ellos ya están yendo por 250, 300. Bien, sigamos, jóvenes, sigamos. Dice, ¿cuál es la unidad de medida de la velocidad de procesamiento de una computadora?
La computadora, jóvenes, maneja una unidad de medida para poder medir la velocidad. Y la velocidad de procesamiento de datos tenemos el Hertz, que es un ciclo por segundo, jóvenes. Ahora, esta unidad, jóvenes, por ejemplo, esta unidad de medida se representa en cada uno de los procesadores. Por ejemplo, si un procesador es 3.6 GHz, significa que equivale a 3.000 millones de ciclos por segundo. Y si decimos que esa computadora en cada ciclo realiza una operación, entonces realizaría, digamos, 3.6 mil millones de operaciones por segundo. Para finalizar esta parte, jóvenes, tenemos que hablar sobre el código ASCII, que es un código norteamericano utilizado, jóvenes, para el intercambio de la información. Y obviamente hubo una institución que inicialmente se llamaba ASA y luego ANSI, quienes crearon este código para poder hacer que pueda uno pasar un archivo de una computadora a otra computadora. Caso contrario, no pasaría, no lo entiende, no lo conoce. Por lo tanto, jóvenes, todas las computadoras de hoy en día tienen el código ASCII implementado de alguna manera, ya sea con un nombre alterno como UTF-8 o cualquier otro, porque todos los computadoras, jóvenes, en cierta manera han implementado, jóvenes, el código ASCII para representar los números. Fíjense, cada símbolo tiene un número. La D vale 68, pero la D minúscula vale 100. El arroba vale 64 en decimal. Y así, mira, cada símbolo que maneja la computadora está vinculado, está asociado, está relacionado con un número. Ese número es decimal, pero ese mismo elemento se lo maneja a nivel hexadecimal o a nivel binario, como lo haya definido. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado esta parte de este material, así que agarro voy a cortar un ratito, parece que se me ha... Entonces, jóvenes, yo ya estoy redactando la siguiente actividad que vamos a realizar después de esa que vamos a brincar, mejorándolo porque ya estaban redactados, ¿no? Pero hay que mejorar siempre. De hecho, hay que seguir mejorando, creo. Así que vamos viendo. Sigamos, jóvenes. Ahora, jóvenes, me toca compartir con ustedes este material. Este material titula las novedades de Windows 10. No tengo las novedades de Windows 11, así de hecho ustedes lo van a hacer, pero les comento cómo más o menos deberían hacer esa tarea. Entonces agarra, busca las novedades de Windows 11 y tiene que citar cada una de ellas. Por ejemplo, las novedades que trajo Windows 10, el menú inicio, trajo Cortana, integración con móvil, Spartan, Project, Skype, se integra, Xbox se integra, Office, jóvenes, había una paquetería que logró liberar, aplicaciones universales, cualquier aplicación puede correr, ¿sí? HoloLens, Surface Hub y otros más, jóvenes. Pero estos son los más relevantes que he podido encontrar. Por lo tanto, jóvenes, este material también se los comparto ya nomás, las novedades de Windows 10. Así que vamos, ahí está, jóvenes. Ahí va. El grupo 6 no me ha dado su nombre, por si acaso que yo sepa, el último grupo. Sí, jóvenes, así que ahorita vamos a hacer ya la actividad. Yo no sé cómo lo harán, sí, porque nosotros calificamos en función de los nombres de los equipos, jóvenes. Y si no tiene nombre, no podemos calificar, me es difícil calificarlo. Así que abro de vuelta el programa para poder entrar y veo de que no tiene nombre el equipo 6. Así que está grave, compañero. Bien, jóvenes, entonces pasamos a la siguiente actividad que le iba diciendo, que vamos a trabajar ya en equipos de trabajo, y esta actividad trata de lo siguiente.
En esta actividad, jóvenes, vamos a trabajar sobre un archivo llamado trabajo colaborativo en la nube, términos y conceptos. Entonces, yo voy a compartir este archivo, jóvenes, en la nube, ¿sí? En una carpeta, y usted debe hacer lo siguiente, conforme a lo que dice así, instrucciones de la actividad, dice, ¿no? De la actividad colaborativa, vamos a colocar. Dice así. Dice, cada equipo de trabajo debe responder 4 preguntas. ¿Por qué 4 preguntas? Porque tiene 4 integrantes trabajando de forma colaborativa, dice, ¿no? Bueno, no importa en qué programa trabajemos, pero que sea colaborativo. Luego debe compartir el enlace del documento y de la carpeta del documento y de la carpeta por el grupo de WhatsApp. Los dos debe compartir. Entonces, usted entra, coloca aquí el nombre de su equipo, por ejemplo el mío, Group By, así se llamaría. Group By, ¿sí? Colocaría aquí mi nombre, Jiménez, siempre primero mi apellido. Luego, aquí abajito, empiezo a escribir el concepto de lo que es una computadora. No lo copie, no lo pegue. Mira, le estoy diciendo eso, no copie, no pegue. Tiene que escribirlo. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene que escribirlo. Y escribirlo. No tiene que ser largo, por eso es algo bien concreto, bien conciso. Lo escribe y listo. Con eso ya terminó usted. Y siguiente paso, ¿qué tiene que hacer? Dice, responder 4 preguntas, ¿no? Tiene que enviar el enlace del documento y la carpeta que vamos a crear ahorita por el grupo de WhatsApp. Entonces voy a borrar esto voy a borrar para que usted empiece a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Así que simplemente agarro esto, borro, esto también agarro, esto aquí borro y reviso por última vez el material si está todo bien. Me parece que esto deberíamos colocarlo con negrita, parece mejor. Guardamos. Creo que los espacios están bien. Voy a darle un entercito más porque a veces nos falta alguien quien no entiende y empieza a borrar los materiales, ¿sí? Bien, así. Fíjese, no tiene que hacer nada más que escribir el concepto. No se le está pidiendo que lo cambie de letra, no se le está pidiendo que lo lleve las cosas arriba, lo baje uno abajo. Pero como son ustedes bastante, el asunto está, ¿qué hago cuando ya no hay más que escribir? Simplemente usted tiene que sacarse una copia, ¿estamos de acuerdo? Una copia del material y para seguir haciendo. Y obviamente no es nada complicado sacarse una copia. Mire, usted agarra así, control C, se va más abajo y coloca algo así como 16, ¿no? Y colocamos aquí otra pregunta. Otra pregunta y usted coloca su nombre de equipo. ¿Estamos de acuerdo? Así. Bien, guardaremos estos, jóvenes. Ahora les voy a enseñar cómo es que se comparten los archivos para trabajo colaborativo. De eso se trata esta actividad. Así que de esa manera, jóvenes, ustedes van a trabajar con sus equipos de trabajo para poder realizar las diferentes actividades colaborativas, ¿sí? Lo cierto es que todos los trabajos son colaborativos, casi todo. Por eso es que damos esta primera parte para que usted aprenda a trabajar de esa manera. Lo primero que debe hacer es crearse una cuenta en OneDrive, si quiere hacer esto. Yo ya lo tengo, por eso es que usted luego lo va a hacer. Hoy día no lo necesita todavía, no lo necesita ahorita, pero luego sí lo va a necesitar. Entonces se crea una cuenta en OneDrive, ingresa a las aplicaciones de Windows de Office 365 y entra a OneDrive. Entra a OneDrive y le va a mostrar varias. Si nunca ha entrado, no va a tener ninguna carpeta o 1 o 2 máximo, que son los por defecto. Y luego le va a permitir crear carpeta. Una vez que ingresa, va a poder usted aquí crear carpetas. De hecho, yo ya he creado muchas carpetas, así que creo una carpeta nueva. Le digo que esta es una carpeta, ¿sí? Y esta se va a llamar así: intro, info, grupo H, y coloco así de 13 horas a 16 horas. Y pulso enter para crearlo. Y de hecho ya me ha creado. Miren, aquí está la carpeta que he creado. Ahí adentro voy a crear otra carpeta. Miren, nuevo, carpeta. Le voy a colocar número 50 y lo voy a llamar así: trabajo
colaborativo. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a hacer algunas actividades vinculadas con el trabajo colaborativo. Entro a la carpeta y ahora voy a cargar aquí el archivo. ¿Cómo cargo un archivo? Ni más ni menos como la que hemos ido haciendo continuamente, joven. Agarro un clic continuo, jalo, llevo a esa carpeta, llevo al navegador y suelto la carpeta en la carpeta donde me dice que puede subir. Dice que está cargando un elemento, así me dice, va a tardar unos cuantos segundos y ya está cargado la carpeta. ¿Se puede ver, jóvenes, la carpeta? Pregunto, hola. Sí, licenciado. Ya. Luego, jóvenes, abro el archivo. Miren, así. Significa, jóvenes, que ahora yo ya puedo ver el archivo. Entonces está abriendo el archivo y van a ver que ustedes van a poder acceder al archivo, van a poder ver el archivo, van a poder compartir el archivo y todo lo demás, incluyendo la carpeta. Miren, ahí está. Y ahí están los conceptos, ¿no? Todo lo que tiene que ser. Bueno, un ratito va a tener paciencia, un rato, hasta que cargue bien. Así que cuidado que usted entre y ya nomás empiece a trabajar. Otro consejo, jóvenes. Mire, fíjense, aquí le dice 100% cargado. Está bien, bien. Espere los mensajes. ¿Estamos de acuerdo? Porque tarda un poquito. Tarda un poquito. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué cuidado debe tener con este programa cuando está trabajando de forma colaborativa? No es como el Word que yo ocupo en mi máquina, donde yo agarro, borro así facilísimo, rapidísimo, ¿no? Y listo. No puedo pegar así por así también. Debo tener mucho cuidado. Por eso le digo que no pegue texto, porque a veces los jóvenes por rapidez agarran, entran a la web, cargan 20 páginas y lo pegan allá. No haga eso porque no es necesario, porque la idea es de que usted escriba ahí y pruebe cómo es la velocidad de escritura, cuál es la velocidad para poder borrar los textos. Una sugerencia, por favor: una vez que usted entre, no borre información que usted no ha escrito. Si está mal escrito, déjelo ahí. Usted preocúpese por lo que va, por el concepto que está queriendo escribir. ¿Tiene que hacer necesariamente de estos conceptos, de estas preguntas? No. Usted puede ir al final y copiarse una pregunta, ¿no?, que le guste. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, donde dice otra pregunta, nadie escribe. Este es para poder copiar. Y para copiar hay que jalar de más arribita hasta más abajito, control C, mire, control C, se baja más abajito todavía y le da un control B. Y ahí escribe su otra pregunta. Lo mismo, pulsa varios entercitos y pega. Siempre debería haber una distancia bastante considerable entre un párrafo y otro, porque ustedes recién están aprendiendo a trabajar de forma colaborativa y van a ver que vamos a tener varios detallitos todavía que recién vamos a empezar a dilucidar en estos momentos, y se va a dar cuenta qué complicado es trabajar a veces de forma colaborativa, porque no todas las personas tenemos la misma disciplina de trabajo, no todos seguimos la sugerencia que se le da. Entonces siempre hay alguien que quiere hacer las cosas distinto y empieza a fregar el documento, ¿no?, el trabajo de otro compañero. Entonces, si alguien ya está escribiendo, ya colocó su nombre, que es lo primero que debe colocar su equipo y su nombre, entonces usted ya no tiene por qué hacer eso. Si quiere hablar de vuelta que es una computadora, entonces se va abajo y escribe otro, se saca una copia y coloca que es una computadora y habla de que es una computadora. No debería ser muy largo los textos, los conceptos que va a escribir. Deben ser cortitos, no más de 10 líneas, puede ser en 4, en 5, en 3, ¿no? Tal vez no necesita más. La idea es de que usted entra, escribe y mire cómo están trabajando los demás compañeros, ¿sí? Esa es la idea, para que usted aprenda a conocer la sintaxis, la léxica, los iconos, los elementos que se manipulan dentro de un documento, digamos, ¿no?, que está trabajándose bajo un enfoque de trabajo colaborativo. Ahora, ¿cómo yo puedo compartir este documento a otra persona? Hago clic en compartir y automáticamente me sale una ventana donde hay un vínculo que dice copiar vínculo, y copio el vínculo y ya puedo compartir el documento. Pero en este momento todavía no voy a compartir de esa manera. Yo voy a compartir una carpeta de más atrás, ¿estamos de acuerdo? Así que yo voy a compartir con ustedes la carpeta que contiene la otra carpeta. Entonces voy a compartir esta carpeta que dice Introducción a la Informática H1316. Entonces, ¿cómo comparto un recurso? ¿Cómo comparto una carpeta? Porque usted va a compartir tanto la carpeta como el archivo. Hace un clic derecho, le dice compartir, le sale la misma ventana que hace rato le he mostrado.
le dice que va a copiar el vínculo. En esta ventana le dice que va a compartir para editar, sí, cópielo, le copia 2 veces, va a la plataforma virtual, puede ir al grupo de WhatsApp, puede ir a cualquier lugar y pega allá el enlace. Miren, así de sencillo, pega el enlace. Y una vez que pegue el enlace, pulsa Enter. Y entonces, jóvenes, usted al hacer un clic en este archivo, un clic derecho, le va a abrir una ventana donde le va a permitir ver la carpeta que estamos compartiendo. Miren, esperemos unos cuantos segundos y va a cargar la carpeta. Allí está la carpeta. Entonces usted me va a compartir esta carpeta que dice trabajo colaborativo. ¿Estamos de acuerdo? Y el archivo. Entonces usted va a entrar a la carpeta y se va a ver el documento. Usted va a hacer un clic en este archivo y va a poder ver el contenido. Pero recuerdo de vuelta, espere que cargue bien. Si no carga bien, no haga nada, porque lo único que va a hacer dañar el documento. En cuanto entre por aquí, no va a poder escribir nada, porque es común que entre y diga no se puede escribir nada, porque no le he hecho clic en el botón editar. Entonces le hace clic en el botón editar, búsquelo, léalo, en algún lugar le va a salir, recién le va a dar la opción de que pueda modificar el contenido del archivo. Entonces, mire, fíjese, ya está modificando, está cargando, todavía no ha cargado completamente, espero un rato, está cargando, sigue cargando todavía, y obviamente cuanto más personas están unidos se pone un poquito más lento. Por eso yo le digo, no me borre los archivos, no me borre las instrucciones, no me borre nada que no tenga que borrar. ¿Estamos de acuerdo? No borre nada, excepto haga lo que tiene que hacer. No le cambie tamaño de letra, no le haga nada, no copie, no pegue, escribe el concepto debajo donde dicen concepto. Y si ya ve que un compañero ya está escribiendo algo, por educación, por respeto, no lo toca, lo deja ahí. Si está escribiendo mal, bueno, a lo mucho puede colocar, insertar un comentario, decirle, ¿no?, que la palabra computadora no se escribe con K, sino con C. Entonces, él se encargará de corregir. Por lo tanto, jóvenes, a partir de este momento ustedes pueden ingresar para poder trabajar de forma colaborativa y luego vamos a empezar a ver, a testear lo que están haciendo. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Empiecen a trabajar, jóvenes, empiecen a trabajar. Ya no más. Dice una pregunta. Una pregunta. Como dice el enunciado, cada grupo de trabajo debe responder 4 preguntas. Tendría que ir en orden. Las primeras 4 preguntas, grupo 1, no, usted escoge, porque no todo va a entrar al mismo tiempo. El primero que entra busca una pregunta al que le gusta y responde ese. ¿Estamos de acuerdo? Pero son 4 preguntas porque ustedes son 4. Cada equipo tiene 4 integrantes. ¿Correcto? No entiendo, Luis. Ya, usted preocúpese, ya. Todos tenemos que trabajar entiéndame de esta manera. Entiéndame. Usted entra y hace su parte. 1. ¿Estamos de acuerdo? El otro entra y hace su parte. Usted preocúpese de hacer 1. ¿Ahora sí me entiende? Ya. Solo una. No, una. Eso dice. Es que usted hace 1, su compañero otro, el otro y el otro son los 4. ¿Correcto? Ok, Luis. Ok, gracias. Ya. Y luego no se olvide que tiene que compartir ese archivo. La carpeta de trabajo colaborativo lo tiene que compartir y también tiene que compartir como archivo. Lo mismo, la misma manera. ¿Para qué estamos practicando eso? Porque muchos de los trabajos que va a enviar usted, jóvenes, lo envía como enlace, como carpeta o como enlace, como archivo. ¿Estamos de acuerdo? Así que necesita trabajar, necesita aprender cómo se hace esto. Y para eso esta actividad. Entonces, jóvenes, dicho eso, simplemente empiecen a trabajar y yo me desconecto un rato. Licenciado, disculpe, entonces tras que acabemos de poner nuestro concepto de la pregunta que escojamos, usted comparte. Lo vamos a compartir al grupo todos en el enlace. No, usted comparte, usted ni bien lo termina, usted se sale, ¿no?, y lo comparte. No es más, no le interesa si el otro compañero terminó o no terminó, usted comparte. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Aló? Dicen dónde lo encontramos el documento porque no lo pillo en la plataforma. No, es que no No, está en lo la acabo de mandar a plataforma, WhatsApp. está en el grupo de WhatsApp. Listen, ¿y también a WhatsApp lo compartimos? Ahí lo comparten en WhatsApp. Así que le voy a mostrar un poquito cómo lo han hecho los otros compañeros de la otra materia. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo lo han hecho. Vamos a ver. Y yo ya se lo compartí, ¿no? Por aquí o no se lo compartí. Allá le compartí, ¿no? Entonces vuelvo a hacerlo para que ustedes lo vean cómo van a compartir, ¿ya? Mejor. Volvamos a repetir esa actividad. Entonces yo quiero compartir la carpeta, esta carpeta aquí de trabajo colaborativo. ¿Qué tengo que hacer, jóvenes? Clic derecho, compartir. Por ejemplo, yo no tengo que hacer compartir. Decirle que voy a compartir este vínculo. Lo copio el vínculo. Vengo a mi WhatsApp, que es este de aquí. Escribo mi nombre, porque si no, ¿cómo voy a calificar? Coloco así. Siempre su apellido primero. Jiménez Ruiz Weimar, ¿sí? Pulso chip enter, y ahí pego el enlace. Mire, entonces debería estar con su nombre y el enlace, así. Entonces yo ya sé que este enlace fue compartido por Weimar. Y obviamente, de alguna manera lograremos calificar. Sin embargo, a veces, jóvenes, me hacen de forma distinta. Miren, fíjense, se les da la idea, pero hacen, mira, le estoy mostrando, este todavía está bien, los Camacho de Alcácer, pero muy rara vez debe colocar el enlace allá abajito, porque a veces arriba hay otro enlace, abajo otro enlace y es muy complicado. Otros después le han colocado el nombre, ¿no? Mire, fíjese, pero yo ya le estoy mostrando cómo debe hacerlo. Mira, aquí igual lo mismo. Algunos sí lo han hecho muy bien. No importa el orden de qué preguntas escojamos, de cualquier No orden. importa. Mira, este de aquí está más o menos bien, ¿no? Aunque creo que lo envió, lo reenvió, le contraenvió, ¿no? Pues ya, tiene pinta, ¿no? De estar bien. Después de eso, ahora por aquí ya están los que han hecho más o menos. Mira, aquí lo ha colocado seguido ya también, y a veces no es bien eso. Y le digo, me va a colocar primero el apellido y le coloca su nombre. Mira, bueno, pero ya le he dicho de que cuesta, digamos, ¿no? De que nos podamos comprender a veces algunos detalles, ¿no? Que nos explica. Mira, ahí este está bienísimo, pues obviamente va a tener el total del puntaje. Los otros tendrán pues la mitad, ¿no? Porque no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces ahí está, jóvenes, y con eso ahora vamos a revisar por última vez cómo está yendo el asunto, cómo está yendo. Vuelvo a repetir, no borre lo que no ha hecho usted, deje que haya hecho la compañera, ya, pero tampoco no me escriba así de cortito, pues Harvard es la parte de física computadora. Todavía estoy escribiendo, el licenciado no ha terminado. Y la palabra física lleva tilde, ¿no? Y ahorita lo arreglo. Claro, no puede escribirlo así, ¿no? Porque Disculpe, imagínense. Listen. ¿Ya? Entonces, El grupo que falta ya tenemos un nombre. ¿cómo? El grupo 6 que estaba sin nombre, ya acordamos con un nombre. ¿Dónde está el nombre? ¿Sí? ¿Dónde está el nombre? ¿Me lo publicó el nombre? No lo publicamos. No, pues Ahora compañera, lo- sigue su nombre. Tiene que publicarlo, porque ¿cómo yo voy a saber qué nombre tiene? ¿No? Por ejemplo, aquí hay un compañero incógnito, se está escribiendo, ¿no? Carlos Augusto, y le he dicho primero apellido y nombre, pero no sé. Algo pasa, ¿no? Algo pasa, compañero, porque después de eso me cuesta calificarlo, porque quiero calificarlo rápido. Imagínense, ustedes son arte y calificar tanto es más complicado, pues, ¿no? Ya pasamos el nombre, Listen. Ya, ahorita vamos a ver. Está en el chat de Google Meet. A ver, vamos a chequear. Cibernético, sí. Bueno, entonces estos son los grupos, todos están con nombre ya, porque mañana ya hacemos la otra actividad, jóvenes, que ya está preparado, que tiene que ver con su grupo, ya tienen que elegir una empresa, ya tienen que elegir los tipos de archivos que van a crear, todo eso para mañana, ¿sí? Por eso es que no hay tiempo, jóvenes, casi para poder estar pensando a ver cómo lo hacemos.
Bien, veo que están haciéndolo con mucho cuidado, me parece súper eso, ¿no? No se están acelerando, ¿no? Y vuelvo a repetir, jóvenes, que lo que tiene que hacer es escribir, no pegar, porque no es la idea esa, ¿sí? La idea es de que usted vea cómo es que uno escribe, qué problemas tengo al escribir. No borre de golpe, tiene que borrar con mucho cuidado, con calmita se borra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la web no funciona con la misma rapidez como uno trabaja en la computadora. Bien, jóvenes, dicho esto, entonces hemos finalizado la clase. Gracias, jóvenes, por su participación.